muchísimas gracias Nadia por estar aquí con nosotros y por habernos visitado acá en Oklahoma. Primero quisiera preguntarte un poco sobre la presencia de las fronteras en tu obra, porque has escrito mucho sobre las fronteras, especialmente la frontera sur de México, y sobre el movimiento de las personas a través de esas fronteras. Entonces, ¿crees que este es un momento particularmente importante para hablar de la cuestión de las fronteras y la migración, y especialmente para hablar de esas cuestiones a través de la literatura? Antes que nada, gracias por la invitación. Me parece una pregunta importante porque creo que sí, y sin temor a exagerar, pensaría que las migraciones son el gran fenómeno del siglo XXI. Considero como una consecuencia de ese desajuste en el sistema económico en el que estamos, y me parece que las migraciones son como ese síntoma, ¿no?, de que el mundo se está rompiendo en sus costuras. Y también me parece importante hablar de fronteras porque creo que estamos en un momento de mucha tensión social, de mucha tensión racial, que se revela como en el miedo al otro, en el miedo al extraño, el miedo al que es distinto. Sí. Y bueno, también parece que otros autores, especialmente autores jóvenes mexicanos, como tú, han dado cuenta de la importancia de esa cuestión, y también hay otros escritores como por ejemplo Yuri Herrera y otros que han escrito bastante sobre las fronteras y la migración. Entonces quisiera preguntarte que si crees que se puede categorizar esa literatura de frontera, por así decirlo, como un género en sí, o si crees que esa categorización sería útil. No lo creo. Me parece que uno puede distinguir claramente entre aquella persona que utiliza un tema desde el punto de vista coyuntural y aquel otro autor, aquel otro artista que se siente atravesado primero como persona respecto de ciertas problemáticas y habla afectado por eso. Sí. En el caso de Yuri Herrera me parece que es más bien un autor que está hablando muy genuinamente del tema, que no está utilizándolo de una manera coyuntural y que está hablando no solo de las fronteras territoriales, sino de las fronteras lingüísticas, de las fronteras del lenguaje, de las fronteras emocionales, de las fronteras entre identidades, y en ese sentido su trabajo me parece muy genuino, pero no considero que debamos hablar de una categoría de ficción y ver el tema de la frontera como un tema, ¿no? Sí. Bueno, y hablando del movimiento de personas a través de fronteras, me parece muy importante reconocer que estás acá en Estados Unidos presentando tu obra acá, y también que los lectores de ALT van a poder leer tu obra en inglés y en español. Entonces me parece importante preguntarte cómo te sientes presentando tu obra acá en Estados Unidos, y especialmente cómo te sientes al ver tu obra traducida al inglés en Estados Unidos. Hay un efecto extraño al leer mis textos aquí en una ciudad de Estados Unidos, porque los dos libros de cuentos los escribí en México, y estando acá ahora la perspectiva también cambia. Para mí el problema se vuelve mucho más complejo. Ahora, en términos de lo que significa para un autor latinoamericano ser traducido, bueno, no solo querría hablar de mi trabajo, sino en general del trabajo de los autores latinoamericanos. Me parece también un intercambio muy justo, porque creo que Latinoamérica sabe más de los autores norteamericanos que el público de Estados Unidos sabe sobre lo que se está produciendo, sobre lo que se está escribiendo en Latinoamérica. Entonces me parece en ese sentido como súper justo la posibilidad de que cada vez más haya traducciones de libros de autores de Latinoamérica. Y bueno, hablando de los lectores de tus libros, también quería preguntarte que si escribes con un lector específico en mente, como al momento de escribir un cuento, si tienes un público específico pensado ya, ¿o no? No, fíjate que no. Puede ser muy egoísta decirlo así abiertamente, pero no. Yo creo que no pienso en un público cuando estoy escribiendo. La escritura para mí es una forma de clarificar una serie de dudas que de pronto tengo conmigo, con el mundo, con el entorno en el que estoy,
y no pienso en un lector. La escritura es más bien una suerte de ejercicio de un monólogo para mí a veces desquiciante, ¿no? Sí. Primero y después, por supuesto que trato de ser lo más clara posible y de utilizar pues el mismo elemento, la escritura, el lenguaje, para ser capaz de comunicarme con el otro, pero no tengo un lector en mente. Nadia, ¿podrías describir cómo es tu proceso de escritura? Y lo que me interesa saber es especialmente cómo empiezas a escribir un cuento, por ejemplo, y cómo sabes que lo has terminado también. Soy una escritora muy visual, me interesa mucho la imagen y creo que por esta razón, varios de los personajes que aparecen en los libros son fotógrafos. Una imagen me persigue y también situaciones extremas, situaciones en donde puedo estar como en un conflicto de ambigüedad. Y a partir de ahí digo, quiero escribir una historia. Y es muy importante para mí, paso mucho tiempo pensando en el inicio, en la frase de inicio y también en la frase del final. Siempre trato de que estas dos formas de partir, digamos, el mundo, que es como la forma de escribir, tengan contacto, ¿no? Paso bastante tiempo tratando de encontrar la frase de inicio y la frase del final. Bueno, Nadia, has publicado 2 libros de cuentos y también una novela, y me interesa saber por qué escribes cuentos específicamente, y que si crees que el cuento es una forma especialmente importante de literatura hoy en día. Sí, en principio porque me parece que el cuento está en desventaja frente al género comercial por excelencia que es la novela, y me parece que Latinoamérica tiene una gran tradición cuentística también, de la cual los autores siempre abrevamos, ¿no? Y también porque me parece que condensa una poética del mundo y siempre es un ejercicio mucho más difícil para el escritor, la escritura de los cuentos.